Has estado esperando una voz atronadora desde el cielo. Dios ha estado hablando todo el tiempo, en una frecuencia que nadie te enseñó a sintonizar. Detente un momento y piensa en esto. ¿Cuántas veces te arrodillaste junto a tu cama, en el silencio de la madrugada, cuando la casa dormía y tu corazón no encontraba descanso, y le pediste a Dios una señal, una sola señal? Le dijiste: Señor, si de verdad estás ahí, háblame, dime algo. Y esperaste ese trueno, esa voz enorme que partiera el techo de tu habitación, esa sensación eléctrica que recorriera tu cuerpo y te dijera sin ninguna duda: aquí estoy. Hijo, te escuché, pero lo que llegó fue el silencio. Y ese silencio te hizo pensar lo peor. Pensaste que quizá Dios estaba enojado contigo. Pensaste que quizá no eras lo suficientemente santo. Pensaste que Dios les habla a los pastores, a los profetas, a la gente especial, pero no a ti, no a una persona común, con deudas, con dolores, con una fe heredada de tus padres y tus abuelos que a veces sientes que se te escapa de las manos. Hoy quiero decirte algo que va a incomodar todo lo que te enseñaron. Dios nunca dejó de hablarte, ni una sola vez. El problema jamás fue el silencio de Dios. El problema fue que te enseñaron a escuchar con el oído equivocado, a esperar la frecuencia equivocada, a buscar la voz de Dios en el lugar donde Dios casi nunca decide hablar. Te dijeron que buscaras el terremoto y el fuego, cuando la palabra dice claramente que Dios estaba en el silbo apacible y delicado. Y por buscar el ruido, te perdiste la voz. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a compartirte va a cambiar para siempre la manera en que oras. Y antes de seguir, quiero pedirte algo sencillo. Escribe en los comentarios de dónde nos estás escuchando hoy, de qué ciudad, de qué país. Quiero orar por ti. Y si en algún momento de este mensaje sientes que Dios te está hablando directamente al corazón, escribe la palabra amén, para que yo sepa que lo estás recibiendo. Ahora déjame mostrarte el giro que lo cambia todo. La mayoría de los cristianos vive esperando que Dios hable, cuando la verdad es que Dios ya habló. Escúchame bien, porque esto es clave. Dios no es un Dios que está callado, esperando el momento perfecto para decirte algo. Dios es un Dios que habla, que ha estado hablando desde antes de la fundación del mundo y que dejó su voz grabada, viva, palpitante, en cada página de su palabra. El error que nos enseñaron fue este: nos hicieron creer que escuchar a Dios es una experiencia rara, mística, reservada para unos pocos elegidos. Nos hicieron creer que si no sentías un escalofrío, si no se te ponía la piel de gallina, si no llorabas, entonces Dios no había hablado. Y así convertimos la voz de Dios en un sentimiento. La redujimos a una emoción pasajera. Pero los sentimientos suben y bajan como las olas del mar. Un día sientes la presencia de Dios y al otro día no sientes nada. Y entonces concluyes que Dios se fue, que Dios te abandonó, que hiciste algo mal. Pero la voz de Dios no es un sentimiento. La voz de Dios es una persona hablándole a tu espíritu. Y aquí está la revelación que quiero que grabes en lo más profundo de tu ser. Dios no le habla principalmente a tus emociones. Dios no le habla principalmente a tu mente. Dios le habla a tu espíritu. Ese espíritu que fue vuelto a nacer el día que recibiste a Cristo. Ese espíritu recreado que es el órgano con el que se escucha al cielo cuando naciste de nuevo. Algo sucedió dentro de ti que va más allá de lo que tus ojos pueden ver. Dios puso dentro de ti una antena nueva, un receptor nuevo, sintonizado a su frecuencia. El problema es que nadie te enseñó a usarlo. Pasaste años tratando de escuchar a Dios con tu cabeza, con tus nervios, con tu piel,
Cuando el instrumento correcto estaba dormido en lo más hondo de tu ser, es como si te hubieran regalado el radio más fino del mundo y tú lo tuvieras apagado, golpeando la mesa, preguntando por qué no se escucha música. La música siempre estuvo en el aire. Solo faltaba encender el aparato correcto y girar el dial hasta la frecuencia correcta. Y esto no es una idea bonita que alguien inventó. Esto está escrito. Déjame llevarte a la palabra, porque toda revelación verdadera tiene que descansar sobre la roca de las Escrituras, no sobre la arena de nuestras experiencias. Abre tu corazón a lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. Escucha estas palabras que salieron de la boca del Hijo de Dios. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Detente en esa primera frase. Mis ovejas oyen mi voz. No dice mis ovejas tal vez oigan mi voz. No dice mis ovejas oirán mi voz algún día si se portan bien. No. Dice que sus ovejas oyen su voz en tiempo presente, como un hecho, como una realidad ya establecida. Si tú eres de Cristo, si le perteneces, entonces oír su voz no es un privilegio lejano que tienes que mendigar. Es parte de tu naturaleza como oveja de su rebaño. La oveja no tiene que esforzarse de manera sobrenatural para reconocer al pastor. Lo reconoce porque le pertenece, porque ha caminado con él, porque conoce su tono. Y Jesús está diciendo que tú tienes esa misma capacidad grabada en tu ser. Ahora sube conmigo un peldaño más. Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 16, donde dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí está el mecanismo, aquí está el cómo. Fíjate que no dice que el Espíritu de Dios le habla a tu carne, ni a tus nervios, ni a tus emociones. Dice que el Espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu. Espíritu con espíritu, de adentro hacia afuera. Es una comunicación que no pasa primero por tus oídos físicos, sino que nace en lo más profundo de ti, en ese lugar que la Biblia llama el hombre interior. Por eso muchas veces sabes algo sin saber cómo lo sabes. Sientes una paz que no viene de tus circunstancias. Sientes una certeza en medio de la tormenta. Eso, mi amado oyente, muchas veces es la voz de Dios dando testimonio a tu espíritu. Y tú la ignoraste porque no vino con truenos. Y ahora quiero llevarte a una escena que lo confirma todo. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, el profeta Elías está agotado, deprimido, quiere morirse. Y Dios lo cita en el monte. Y la palabra dice que pasó un gran viento que rompía los montes. Pero Jehová no estaba en el viento. Y después del viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, escucha bien, versículo 12, vino un silbo apacible y delicado. Ahí estaba Dios, no en el espectáculo, no en el estruendo, no en lo que sacudía la tierra. Dios estaba en el susurro. Dios estaba en la voz suave que solo escucha el que aprende a aquietar su alma. ¿Cuántas veces, como Elías, has estado buscando a Dios en el terremoto de tus crisis, en el fuego de tus problemas, en el viento de tus emergencias? Y Dios todo el tiempo te estaba hablando en un susurro que el ruido de tu ansiedad no te dejaba oír. Y aquí quiero abrirte una puerta que la mayoría nunca ha cruzado. Porque cuando vas al idioma original, al hebreo con el que fue escrito ese pasaje de Elías, algo hermoso se revela. La frase que en español leemos como silbo apacible y delicado, en el hebreo original es Kol Demamad-Aka. Y esas tres palabras son casi imposibles de traducir con exactitud. Kol significa voz o sonido.
Demamá significa silencio, quietud, calma total. Y Daká significa fino, delgado, delicado, literalmente. Lo que Dios le dio a Elías fue la voz de un silencio delgado, el sonido de la quietud, un susurro tan sutil que solo se percibe cuando todo lo demás se ha callado. Piénsalo, el Dios que hizo temblar la montaña, el Dios que partió el mar, el Dios cuya voz, según los salmos, quiebra los cedros, eligió hablarle a su profeta cansado no con poder abrumador, sino con la delicadeza de un susurro, porque Dios no busca aplastarte con su voz. Dios busca acercarse tanto a tu corazón que tenga que hablarte bajito, como el padre que se inclina sobre la cuna de su hijo dormido y le habla al oído para no asustarlo, solo para que sepa que está ahí. Y hay algo más que tienes que entender, y que la iglesia tradicional muchas veces no te explica. En el idioma griego del Nuevo Testamento existen dos palabras distintas para lo que nosotros llamamos la palabra. Una es logos. El logos es la palabra escrita, la escritura completa, la Biblia que tienes sobre tu mesa, la revelación general de Dios para toda la humanidad. Pero hay otra palabra, y esta lo cambia todo. Es la palabra rema. El rema es la palabra hablada, viva, específica, personal. Es cuando lees un versículo que has leído 100 veces y de repente, en esta ocasión, ese versículo se enciende, salta de la página y sientes que fue escrito exactamente para ti, para tu situación, para este día. Eso es rema. Es el logos convertido en la voz personal de Dios para tu vida. W. Kenyon lo entendió con una claridad que sacude. Él enseñaba que la fe es la respuesta del espíritu humano a la palabra de Dios. Que cuando tú abres tu Biblia, no estás leyendo las palabras muertas de un libro antiguo, sino que estás escuchando la voz viva del que te formó en el vientre de tu madre. Por eso el que quiere oír a Dios y descuida la palabra está condenado a la confusión. Porque la palabra escrita es la partitura y la voz de Dios en tu espíritu es la música. Nunca vas a reconocer la música si nunca aprendiste la partitura. Déjame pintarte 3 escenas para que veas esto con los ojos del corazón. Porque a veces una imagen abre lo que 1000 explicaciones no logran. Imagina una estación de radio. En este mismo instante, mientras me escuchas, el aire que te rodea está lleno de ondas, de música, de voces, de transmisiones que viajan a través del espacio. No las ves, no las tocas, pero están ahí, cruzando la habitación donde estás sentado. La estación nunca ha dejado de transmitir, día y noche, sin descanso. La señal sale de la torre y llena el mundo. Ahora, si tú tienes el radio apagado, o si lo tienes encendido pero en la frecuencia equivocada, solo vas a escuchar estática, ruido, interferencia, y podrías concluir, equivocadamente, que la estación no está transmitiendo. Pero el problema jamás fue la estación. El problema fue tu receptor. Así es exactamente con Dios. El cielo transmite sin cesar. La pregunta no es si Dios está hablando. La pregunta es si tu dial está sintonizado en la frecuencia del Espíritu, o si sigue atascado en la frecuencia del miedo, de la duda, del ruido del mundo. Ahora imagina otra escena. Un parque lleno de niños. Decenas de niños corriendo, gritando, riendo, llorando, todos al mismo tiempo. Un ruido enorme, una confusión de voces, y en una banca, una madre. De pronto, entre esos 50 o 100 niños, uno llora, y esa madre, sin buscar,
Levanta la cabeza de golpe, porque reconoció ese llanto entre todos los demás. Nadie le tuvo que decir, nadie le señaló cuál era su hijo. Ella conoce la voz de su niño porque lo ha cargado, lo ha amamantado, ha pasado noches enteras junto a su cuna. La relación afinó su oído. Y así es como aprendes a reconocer la voz de Dios. No es una fórmula mágica, es la intimidad de pasar tiempo con Él, hasta que su voz se vuelve tan familiar que la reconoces al instante en medio del ruido de la vida y sabes distinguirla de la voz del miedo, de la voz del acusador y de tu propia voz. Y ahora la última escena, tal vez la que más te va a doler y a sanar a la vez. Imagina a un hijo sentado junto al teléfono, esperando desesperadamente que su padre lo llame. Pasan las horas, se muerde las uñas, se pregunta por qué su padre no lo llama. ¿Si acaso su padre lo olvidó? ¿Si acaso ya no lo ama? Y mientras tanto, sobre la mesa, justo frente a él, hay una pila de cartas. Cartas que su padre le escribió con su puño y letra. Cartas llenas de amor, de instrucciones, de promesas, de todo lo que el hijo necesita saber. Pero el hijo nunca las abrió. Está tan obsesionado esperando la llamada, la voz, el sonido, que ignora las palabras que ya tiene delante. Así vive el cristiano que ignora la Biblia esperando una experiencia. Amado, la carta ya está sobre tu mesa. Dios ya escribió todo lo que necesitas saber sobre tu sanidad, sobre tu provisión, sobre tu identidad, sobre tu futuro. Ya está escrito con su puño y letra en la palabra. Deja de esperar la llamada y empieza a leer las cartas. Y aquí es donde tengo que confrontar, con respeto pero con firmeza, la manera antigua de buscar a Dios, esa manera que a muchos nos enseñaron con buena intención, pero que nos dejó mendigando en la puerta de una casa que ya era nuestra. La manera antigua te enseñó a orar así: Señor, si es tu voluntad, háblame. Señor, tal vez algún día me digas algo. Señor, no sé si soy digno de escucharte. La manera antigua te puso de rodillas como un mendigo tembloroso frente a un rey distante y de mal humor, rogando por una migaja de atención, sin ninguna seguridad de recibirla. La manera antigua te hizo creer que la voz de Dios es un premio que se gana con méritos. Y como nunca te sientes suficientemente bueno, nunca te sientes suficientemente digno de escuchar. Y así pasan los años, y sigues esperando, y el silencio te va endureciendo el corazón. Pero la manera nueva, la manera que nos ganó la sangre de Cristo en la cruz, es completamente distinta. La manera nueva no te acerca a Dios como un extraño mendigando audiencia, sino como un hijo que entra a la casa de su padre con toda confianza. Aquí está la segunda gran verdad que W. Kenyon nos ayudó a redescubrir: la oración no es la súplica lastimera de un inferior ante un superior que no lo conoce. La oración es el ejercicio de un derecho. Es la conversación de un hijo con su padre. La voz de alguien que sabe que pertenece, que sabe que fue comprado por sangre, que sabe que tiene acceso garantizado al trono. La manera antigua espera el trueno. La manera nueva confía en el susurro. La manera antigua dice: no siento nada, entonces Dios no me habla. La manera nueva dice: la palabra ya habló, y yo le creo a la palabra por encima de mis sentimientos. La manera antigua trata la Biblia como un libro de historia. La manera nueva trata la Biblia como la voz presente y viva de Dios. La manera antigua dice: espero que Dios me diga algo algún día. La manera nueva dice: Dios ya lo dijo. Ya está escrito, y hoy lo recibo. Y déjame decirte algo: la cruz no te dejó como un huérfano gritando al cielo vacío. La cruz rasgó el velo del templo de arriba abajo.
Y ese velo rasgado significa que el acceso quedó abierto para siempre. Ya no hay una cortina entre tú y la voz de Dios. La cortina se rompió hace 2000 años. Deja de comportarte como si todavía estuviera colgada. Ahora, si todo esto es verdad, si Dios de verdad nunca dejó de hablarte, entonces tienes que preguntarte algo. ¿Por qué durante tantos años sentiste que el cielo estaba cerrado? Y aquí tengo que mostrarte al enemigo. Porque hay un adversario cuya obra principal es mantenerte sordo a la voz de tu Padre. El diablo no puede quitarte tu salvación, no puede arrebatarte de la mano del Padre, pero tiene un arma, una sola, y es el engaño. Su estrategia no es hacerte ruido, su estrategia es susurrarte mentiras que suenan tan razonables, tan espirituales incluso, que las aceptas sin pelear. Déjame exponer algunas de esas mentiras a la luz, porque una mentira expuesta pierde todo su poder. La primera mentira es esta: Dios se quedó callado contigo por tu pecado. El enemigo te recuerda cada falla, cada caída, cada noche en que fallaste, y te dice que por eso Dios cerró la boca. Pero la palabra dice en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Cristo ya te limpió. El canal está abierto. El pecado confesado no cierra el cielo. La segunda mentira es más sutil. Tú no eres tan espiritual como para escuchar a Dios. El enemigo te compara con otros, con el pastor, con esa hermana que siempre profetiza, y te hace sentir de segunda categoría. Pero Jesús no dijo: mis ovejas especiales oyen mi voz. Dijo: mis ovejas oyen mi voz. Todas, sin excepción. Si eres suya, tienes el receptor. Punto. La tercera mentira es la que más daño hace. Eso que sentiste fue solo tu imaginación. ¿Cuántas veces Dios puso un pensamiento de amor, de dirección, de paz en tu corazón? Y el enemigo llegó de inmediato a decirte: eso lo inventaste tú, eso no fue Dios. Y por miedo a equivocarte, apagaste la voz. Amado, un pensamiento que te acerca a Dios, que concuerda con su palabra, que te llena de paz y no de condenación, no viene del infierno. Aprende a honrar esa voz suave en lugar de matarla con tu duda. Y sé que mientras te digo esto, algo dentro de ti todavía grita lo contrario. Tal vez tu situación no ha cambiado. Tal vez el diagnóstico sigue igual. La cuenta del banco sigue en rojo. La cama sigue vacía del lado donde dormía quien ya no está. Y esos síntomas gritan que Dios no te escucha, que Dios calla. Pero yo te digo hoy, con toda la autoridad de la palabra, no confundas el silencio de tus circunstancias con el silencio de Dios. Dios habla aun cuando tu situación todavía no ha cambiado. La voz llega antes que el milagro. Entonces, ¿cómo camino en esto? ¿Cómo empiezo hoy mismo a escuchar de verdad la voz de mi Padre? Déjame darte pasos concretos, cosas que puedes empezar a hacer esta misma noche. Lo primero es esto: aquieta el ruido. Recuerda que Dios estaba en el silbo apacible y delicado, no en el estruendo. Tu vida está tan llena de ruido, de televisión, de noticias, de preocupaciones que dan vueltas en tu cabeza a las 3 de la mañana, que la voz suave de Dios queda sepultada. Aparta un tiempo, aunque sean 10 minutos. Apaga el teléfono, cierra la puerta y quédate en silencio delante de Él. No para pedirle 1000 cosas, solo para escuchar. El que nunca calla, nunca oye. Lo segundo es sumergirte en la palabra, porque como ya vimos, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Según Romanos capítulo 10, versículo 17,
No leas la Biblia como una tarea religiosa. Léela esperando escuchar la voz de tu Padre. Léela despacio. Y cuando un versículo se encienda en tu interior, cuando salte de la página y sientas que te habla directamente, detente ahí. Eso es rema. Esa es su voz. Anótala, medítala, repítela en voz alta. Y esto nos lleva a lo tercero, que es confesar con tu boca lo que Dios ya dijo. Porque lo que confiesas es lo que posees. No basta con leer la promesa en silencio. Tómala y decláralas con tu propia voz. Si Dios dice que por sus llagas fuiste curado, entonces di con tu boca: por sus llagas yo fui curado. Deja de rogarle a Dios que haga lo que ya hizo y empieza a darle gracias por lo que ya está hecho. Cuando enfrentes el problema, no le hables a Dios del tamaño de tu montaña. Háblale a tu montaña del tamaño de tu Dios. Y lo cuarto, aprende a orar desde la victoria, no hacia la victoria. La oración antigua ora hacia la victoria, como quien empuja una piedra cuesta arriba, luchando, sudando, jugando, con la esperanza incierta de que algún día llegue. La oración nueva ora desde la victoria, desde el lugar donde la obra ya está terminada, donde el veredicto ya fue dictado a tu favor, donde solo resta ponerte de pie y recibir lo que la sangre ya compró. Renueva tu mente todos los días con esta verdad, porque tu mente vieja va a querer volver a la costumbre de mendigar. Cada día que pasas en la palabra, tu oído se afina más, y la voz que antes te parecía un susurro lejano se va volviendo tan clara como la voz de tu propia madre llamándote a cenar cuando eras niño. Así que escúchame ahora con todo tu corazón, porque quiero que esta verdad se grabe en ti para siempre. Dios no está callado. Dios te habló en la cruz, cuando dijo: consumado es. Dios te habló en la tumba vacía. Dios te habla cada mañana en su palabra. Dios te habla en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios te habla en el susurro que te dice: sigue adelante, cuando todo te dice: ríndete. Su voz no ruega, su voz declara, su voz no duda, su voz afirma, su voz no llega con truenos que asustan. Su voz llega con la ternura de un padre que se inclina sobre tu cama y te habla al oído en la noche más oscura. No eres huérfano, no eres olvidado, no eres invisible para el cielo. Eres una oveja que conoce la voz de su pastor. Eres un hijo con acceso al trono. Eres un heredero al que su padre le escribió cartas de amor que todavía no has terminado de leer. Levanta la cabeza. Deja de buscar a Dios en el terremoto de tu crisis. Deja de exigirle el fuego cuando Él te espera en el susurro. Aquieta tu alma, silencia el ruido y escucha, porque el mismo Dios que habló y los mundos existieron, el mismo Dios que llamó a la luz de en medio de las tinieblas, está diciendo tu nombre en este preciso instante. La pregunta no es si Él habla. La pregunta es si por fin vas a sintonizar la frecuencia correcta y escuchar. Pero déjame dejarte con una pregunta que quizá nunca te habías hecho. Una pregunta que abre una puerta todavía más profunda. Si Dios ha estado hablándote todo este tiempo y su voz llega en un susurro apacible a tu espíritu, entonces, ¿cómo distingues con certeza cuándo es la voz de Dios? ¿Cuándo es tu propia voz? ¿Y cuándo es la voz del enemigo disfrazado de ángel de luz? Porque las tres hablan dentro de ti. Las tres compiten por tu atención. Y aprender a discernir entre esas tres voces es la diferencia entre caminar en la perfecta voluntad de Dios o pasarte la vida persiguiendo tus propios deseos, creyendo que son de Él. Esa es la clave que vamos a descubrir juntos en el próximo mensaje. Y no querrás perdértelo, porque ahí está el secreto que te dará seguridad para siempre. Por ahora, si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste que Dios te estaba hablando directamente a ti mientras escuchabas, escribe la palabra amén en los comentarios.
para que todos sepamos que su voz sigue viva y sigue hablando. Y si conoces a alguien que ha estado esperando en silencio, alguien que piensa que Dios se olvidó de él, comparte este mensaje con esa persona. Tal vez tú seas el instrumento que Dios use para que por fin sintonice su frecuencia. Suscríbete, quédate cerca y sigue escuchando, porque Dios todavía tiene mucho que decirte. Que la paz del que te habla en susurros descanse sobre ti, hoy y siempre,